Amigos, gracias por permitirnos estar con ustedes. Vamos a continuar con esta serie de temas. En esta oportunidad nos toca estudiar el tema número 23, que se titula Los tres caminos que se le abren al desencarnado. Ya hablamos en el tema anterior sobre lo que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, los procesos por los cuales pasa la persona que está a punto de desencarnar o de fallecer. Hemos hablado de eso, así que ahora vamos a hablar sobre ya qué sucede cuando la persona prácticamente queda inconsciente al momento de la muerte. Sucede que, como ese rayo de la muerte es demasiado fuerte, que el cuerpo físico no resiste, entonces queda inconsciente. Tanto la esencia del ser humano como el aspecto físico queda inconsciente. Es hasta después de algunos días que la esencia vuelve a normalizarse. Muy bien. Ahora, para que suceda ese momento en que el ángel de la muerte corta el hilo de la vida de la persona que va a fallecer, se le hacen tres juicios a cada esencia o cada individuo antes de fallecer. Cuando se presenta al Tribunal de la Justicia, obviamente le hacen tres juicios. La persona pues pasa un proceso más rápido en el cual ve su vida que acaba de terminar en una forma rápida, ¿no? Después de eso, que hace un breve recuento de lo que es su existencia, vuelve a pasar otro proceso, un poco más lento. Y el último, obviamente más lento, para hacer conciencia de lo bueno y lo malo que realizó acá en esta existencia. Obviamente, después de eso, se presenta ante el tribunal, la justicia divina, donde se le hacen los tres juicios. Tres juicios es donde se le hacen ver en el Tribunal de la Justicia las cosas buenas que hizo y las cosas malas. Hasta el tercer juicio es cuando el ser humano conserva el cuerpo físico. Al tercer juicio, obviamente, ya es definitivo, es cuando se da la autorización para que el ángel de la muerte, como hablamos en el tema anterior, corte el hilo de la vida del ser humano, que corta el hilo de la vida que conecta la esencia con el cuerpo físico. Entonces el ángel de la muerte obviamente corta ese hilo y así es como nosotros fallecemos después del tercer juicio. Sucede que muchas veces se da en casos de accidente, por ejemplo, la persona no le toca, pero hay un accidente fatal en el cual el cuerpo físico no sirve más. Obviamente, en ese momento le hacen los tres juicios. No hay otra. Y así el ángel de la muerte corta el hilo de la vida de la persona que va a fallecer. Eso es de acuerdo a la ley y con el visto bueno también de la Madre Divina de cada uno de nosotros, porque ella siempre está ahí en ese momento. Sin la autorización de la Madre Divina de cada uno de nosotros, el ángel de la muerte no puede cortar el hilo de la vida que conecta la esencia con nuestro cuerpo físico. No puede. Obviamente la Madre Divina trabaja de acuerdo a la ley. La ley es justa. Los jueces de la ley son justos. No es que hay preferencias para nadie. Ahí no hay preferencia para nadie. Todos somos iguales. Ahí en ese momento no valen posición social, ocupación, eso no vale para nada. En lo que es ante el Tribunal de la Justicia Divina somos todos iguales. Ahí no hay preferencias para ninguna persona. Esa es la ley. La ley es justa en ese plano. Acá en el mundo físico la ley se acomoda de acuerdo al dinero, a la economía, a la posición social, a la familia, pero en la parte superior, el Tribunal de la Justicia, eso no vale. Vale hechos, lo que nosotros hacemos en la vida.
Muy bien, entonces, hay casos, por ejemplo, antes de seguir adelante, que la persona fallece y regresa al cuerpo físico, porque por una enfermedad, por un accidente o por cualquier cosa, pierde la conciencia acá en el mundo físico, queda inconsciente, mejor dicho. Entonces, obviamente, la esencia va para la quinta dimensión, al Tribunal de la Justicia, y le dicen, no, tu momento no es todavía, regresa a tu cuerpo físico porque no se le ha terminado su existencia. Y de eso hay muchas historias, las vemos en la televisión, en muchos lugares, que las personas dicen, no, yo me acuerdo que entré a un túnel de luz, llegué allá y me dijeron que no era mi momento, que me regresara. Obviamente, la persona, como no tiene una conciencia objetiva, ve como un túnel, claro, es un pasillo, es la entrada al Tribunal de la Justicia, ¿no? El pasillo y está iluminado porque es un templo, hay luz. Y obviamente allá están los jueces de la ley, que es los que sacan el libro de la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros somos enjuiciados de acuerdo a esto, el libro, el peso y la medida. Entonces, pero si no es su momento, regresa al cuerpo físico. Y muchas personas dicen acá, me morí y regresé, me dijeron que no era mi momento, que regresara. Así es. Si no se le ha llegado su día, su cuerpo físico todavía está bueno, regresa a la parte física. Muy bien. Entonces, volvamos donde estábamos. El ser humano, cuando se presenta al Tribunal de la Justicia Divina, donde va a ser juzgado, recordemos el Tribunal de la Justicia Divina, está integrado por Anubis y sus 42 jueces de la ley divina. Anubis es la máxima autoridad en el Tribunal de la Justicia Divina. Entonces, allá nos presentamos, allá no hay excepción, no importa la religión, la creencia, todos vamos a ese mismo lugar. Y de acuerdo a nuestras obras, así somos juzgados. Nuestras obras son las buenas y malas acciones. Lo que hacemos en la vida, todo está escrito en este libro de la vida. Todo. Lo bueno y lo malo. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ¿quién nos observa? Somos millones y millones de personas en el mundo. Aquel que está anotando en el libro de la vida está tremendamente ocupado. No le alcanza ahí abajo para ver tantas personas, ¿no? Sucede que cada uno de nosotros tiene diferentes partículas. Nosotros se nos ha dicho que tenemos la esencia, la Madre Divina, el Padre, el intercesor elemental, el íntimo, y algunas otras partículas que no están conectadas, como el Espíritu Santo, el Padre, ¿verdad? Fuera de nosotros, obviamente nosotros tenemos un átomo del Padre en el entrecejo, lógicamente que lo tenemos, y nuestra Madre Divina. Hay también, además de esas partículas que hemos mencionado, hay una que es como un policía, como un vigilante, que es el que se encarga de anotar lo que nosotros hacemos. Cada uno de nosotros tiene esa parte. Llamémosle como ese observador, ese vigilante, ese policía que nos ve y escribe todo lo que nosotros hacemos en nuestro libro de la vida. Cada persona tiene su propio libro. Entonces, ahora bien, de acuerdo al peso, lo bueno y lo malo. Acá es todo lo que hicimos, escrito. Nuestra vida, nuestras acciones. Acá las obras buenas y las obras malas. Obviamente, si las obras malas pesan más, será castigo. Si las obras buenas pesan más, será premio. Dharma. Y acá pues sería castigo o karma, que es lo mismo. Que hablaremos en temas siguientes a el karma y el dharma. Muy bien, entonces la medida. ¿Qué es la medida? Es el trabajo con el factor nacer. El fuego sagrado, el ascenso del fuego sagrado por la columna vertebral, los cuerpos solares, eso se evalúa. Esa es una evaluación. El libro, el peso y la medida. Nuestro trabajo con el factor nacer. Muy bien, así pues, somos evaluados y así los jueces de la ley toman una determinación, el lugar que le corresponde a cada esencia, a cada chispa divina, a cada alma, como se dice.
Muy bien, entonces, cuando nosotros fallecemos se nos abren 3 caminos. De acuerdo a lo que nosotros somos, de acuerdo a eso que ha empezado. Las personas buenas, que tienen muchas cosas buenas, también discípulo es aquel que está trabajando sobre sí mismo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Para las personas buenas o discípulos, en el momento en que desencarna, le dan unas vacaciones en la 6ª dimensión. La 6ª dimensión es el mundo causal, aquello que hablamos en el tema la meditación. En el mundo causal, la 6ª dimensión, los primeros mundos electrónicos, si le queremos llamar los cielos también. Entonces, a la esencia, a esa chispa divina se le dan unas vacaciones, donde es felicidad, donde es toda armonía, donde no existe el ego. El ego de nosotros, ese no tiene acceso a la 5ª dimensión, digo a la 6ª dimensión, ese se queda en la 5ª dimensión. Corregimos ahí. La esencia va a la 6ª dimensión, el ego se queda en la 5ª dimensión, haciendo todas sus fechorías, sus diabluras y todo lo que el ego está acostumbrado a hacer, desorden. La esencia, como parte divina, parte de Dios, parte del absoluto, esa va a la 6ª dimensión, a su mundo, al mundo causal. Obviamente eso le sirve de mucho. A la esencia agarra fuerza, se despierta, se activa, conoce ese mundo. Es algo que queda grabado en la esencia, en esa que fue a esa dimensión. Claro, cuando se le terminan esas vacaciones, regresa a la 5ª dimensión, porque fue por un tiempo determinado, por lo bueno que fue o porque fue un discípulo. Al regresar a la 5ª dimensión, obviamente, llega y queda otra vez atrapada en el ego, pero eso que aprendió en la 5ª dimensión, ese momento, ese tiempo que estuvo en la 5ª dimensión, le sirve porque eso le activó, le incentivó la esencia. Cosa que cuando un día regrese al mundo físico otra vez, porque nosotros, entre paréntesis vamos a decir esto, porque vamos a hablar de ese tema retorno y recurrencia también. Cuando esa esencia regresa, queda ahí en la 5ª dimensión esperando una nueva oportunidad, cuando venga al mundo físico, porque se nos dan 108 oportunidades, 108 cuerpos físicos, va a traer fuerza, va a traer esa inquietud de buscar acá en el mundo físico lo espiritual, el conocimiento que le ayude a trascender, a despertarse, a activarse. Por eso esas vacaciones sirven de mucho. Esa que se da en la 6ª dimensión. Entonces, regresa a la 5ª, la atrapa el ego, como todas las seres que desencarnan, se queda en el limbo, o en el purgatorio, en la antesala del infierno, el primer círculo dantesco, el círculo lunar o de la luna. El nombre que le demos no importa, es lo mismo, esperando una nueva oportunidad. También existen en el mundo físico los malvados, las personas malas, aquellas que todo lo que hacen es maldad, lo único que hacen en el mundo es maldad. A la hora que fallecen y van al tribunal de la justicia divina, el tribunal de la justicia divina es como, llamémosle, como una corte, donde están todos los jueces y está el banquillo de los acusados, donde nosotros nos sentamos y nos dictan la sentencia y nos dicen todo lo bueno y malo que hicimos y lo que nos toca pagar o cobrar de acuerdo a nuestras obras. Una aclaración antes de seguir adelante, antes de hablar de los malvados. Estas vacaciones, como dije, es para discípulos o personas buenas. Los malvados, volvamos donde estábamos. Los malvados, al llegar allá, nos evalúa los jueces de la ley y como no hay nada bueno, tampoco hay esperanza de redención, no hay esperanza de que se pueda regenerar. Automáticamente va para el abismo. Los mundos infiernos, como se denomina, que es lo mismo. Abismo, mundos infiernos, infradimensiones, es la misma cosa. Entonces, para allá va.
a el mundo soterrado. Allá va a parar. No hay nada, no tiene nada bueno, ni hay esperanza de que se pueda regenerar. Ahora bien, sobre el tercer aspecto, hay seres humanos en este mundo físico que están cumpliendo una misión encomendada por la Venerable Logia Blanca. La Venerable Logia Blanca es el conjunto de jerarquías, maestros, ángeles, arcángeles, que trabajan consciente y constantemente por el bien de la humanidad, ayudando, guiando a todo aquel ser humano que empieza a trabajar sobre sí mismo, a desintegrar el ego, a luchar por el despertar de la conciencia. Obviamente existen jerarquías que están en observación de la humanidad, de aquellos seres que quieren sobresalir para ser guiados, para ser ayudados, auxiliados. Entonces, acá en el mundo físico hay seres cumpliendo una misión encomendada, enseñando, guiando, luchando por encaminar a la humanidad nuevamente por el camino de la regeneración, por el camino de la perfección, por el camino de la autorrealización. Entonces, pero como existe lo que son leyes, por ejemplo, el accidente, un ser que se encuentra en este mundo físico, un ser humano que está cumpliendo una misión, accidentalmente puede perder el cuerpo físico porque existen los accidentes. Muchas veces no son provocados, muchas veces sucede porque nos descuidamos. Existen accidentes. Si una persona de esas que está cumpliendo una misión acá en el mundo físico fallece accidentalmente, llega a la quinta dimensión, que es donde está el Tribunal de la Justicia Divina, y automáticamente, sin pérdida de tiempo, es mandado a un nuevo vientre, a un nuevo cuerpo físico. Recordemos cuando el ser humano se gesta en el vientre de la madre. Entonces, los ángeles de la vida, vamos a hablar de eso en el tema de retorno y recurrencia, conectan la esencia nuevamente a ese organismo en formación dentro del vientre de la madre, en ese feto que se forma en el vientre de la madre, ese cuerpo que está creciendo. ¿No? En el momento de la fecundación, los ángeles de la vida lo conectan. Entonces, allá llega y automáticamente no se queda en la quinta dimensión, en el limbo. Regresa al mundo físico para continuar la labor que dejó empezada. La labor en bien de la humanidad, en servicio a la humanidad. Entonces, esos son los tres caminos que se abren en el momento que nosotros fallecemos. Puede suceder que nosotros nos preguntemos en este momento, ¿pero qué hay con las personas que no son buenas ni son malas? En la vida se desenvuelven normal, son buenos padres de familia, van a su trabajo, responsables, no hacen maldad en el mundo físico. ¿Qué sucede? No está calificado, no están contemplados dentro de estas tres categorías que hemos hablado, ¿no? En ninguna. Bueno, como no son ni buenos ni malos al pasar allá, obviamente son pesados por sus obras buenas y malas y se quedan en la quinta dimensión inferior, el limbo, el círculo de la luna, el primer círculo dantesco, el purgatorio. Se quedan ahí esperando una nueva oportunidad. En cualquier momento, obviamente, la ley divina les dará la oportunidad de regresar a este mundo físico, tomar un nuevo cuerpo físico para ver si en esa oportunidad se regeneran, trabajan sobre sí mismos y toman el camino de la revolución de la conciencia. Ese es el propósito de venir a este mundo, que nosotros logremos encontrar el camino de la revolución de la conciencia y nos despertemos, que creemos nuestros cuerpos solares, que eliminemos el ego, que hagamos algo por la humanidad. Tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Tres factores que nosotros debemos de practicar para lograr el estado de hombre auténtico. Así que, en conclusión,
Eso es lo que sucede después de que fallecemos. Los que mueren siguen viviendo en el limbo, pensando que están vivos. Siguen viviendo, haciendo las mismas cosas, pensando en que están con la familia. Por eso muchas veces nosotros cuando dormimos, por ejemplo, nuestra esencia viaja a esa quinta dimensión inferior y soñamos con los que han fallecido, nuestros seres queridos, conocidos. Los encontramos y decimos, soñé con fulano que falleció. ¿No? Simplemente vamos a ese mundo, como algunos lo denominan, el mundo de los vivos y de los muertos. Es la misma cosa, ¿no? Es ese mundo de la quinta dimensión inferior. Muy bien, hay una cosa que quizá podemos aclarar, quizá agregar a este tema, y es ¿qué sucede con las personas que a veces están saludables y de repente fallecen? ¿No? ¿Por qué sucede eso? Que una persona está saludable y de repente falleció. La persona dice, ¿cómo? Si yo estuve con él ayer, antier, cenamos juntos, estaba sonriente. Sucede que muchas veces, como nosotros tenemos un tiempo estipulado de vivir en este mundo físico, cuando ese tiempo se vence, obviamente nos llaman a cuenta, estemos enfermos o no estemos enfermos, saludables o no, se nos llama a cuenta. Entonces, aún estando acá viviendo en este mundo físico, trabajando, yendo y viniendo, cuando nosotros se nos termina el tiempo, nos llaman a cuenta. Y allá se nos hacen los tres juicios, nosotros no nos recordamos por la inconsciencia que tenemos. Cualquier momento nos llaman a la quinta dimensión, al Tribunal de la Justicia Divina, y nos sacan el librito de cuentas, dan el visto bueno, ya te toca desencarnar, o a este le toca, y un día cualquiera, la persona desaparece de este mundo. Eso es lo que sucede con las personas que fallecen de repente estando saludables. Ya se le había terminado su tiempo y se dio la orden, cortar el hilo de la vida, y el ángel de la muerte obviamente trabaja de acuerdo a la ley divina, no trabaja por su cuenta, y de acuerdo a la Madre Divina. Son dos cosas que cuentan ahí, ¿no? Hay situaciones también en que la persona está trabajando sobre sí mismo y le toca desencarnar, y obviamente la ley divina le alarga la vida. A una persona le tocaba fallecer a los 50, 60 años, pero está luchando con el factor morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Lo dejan ahí más tiempo, ¿no? Le alargan el tiempo. O sea, todo se puede alargar o acortar. Lo mismo que una persona puede fallecer antes por abuso, por descuido. No le toca, pero falleció. Así una persona que esté trabajando sobre sí mismo, la existencia se le puede alargar, ¿no? Lo llaman a cuenta, dicen, hombre, este está trabajando sobre sí mismo, démosle un tiempito más a ver qué hace para que presente su obra cuando lo llamemos, cuando le toque, ¿no? Nuevamente. Entonces también sucede eso. O sea, la ley es justa, no es una cosa tajante. La ley es justa. Ve los pros y los contras del ser humano. Si no hay esperanza, pues hasta ahí llegó el ser humano. Muy bien, entonces eso es todo sobre este tema, los tres caminos que celebran al desencarnado. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por permitir recibir esta información, y nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias, hasta luego.